Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes, queridos amigos y hermanos, bienvenidos a Graneros de José. Hoy continuando con el libro octavo del estudio de Apocalipsis, en concreto el capítulo 10, el gran trono blanco. Y creo que hoy vamos a ver solo este capítulo porque, bueno, no es que sea excesivamente largo, pero tampoco es corto y nos vamos a quedar solo con él. Esto ya saben que son el libro 8 del estudio de Stephen Jones, ya saben que son 8 libros, hemos puesto en vídeo ya el quinto, el sexto, el séptimo, estamos más o menos hacia la mitad del octavo y bueno, empezamos por el quinto. Cuando terminemos este octavo, pues empezaremos por el primero y haremos los 4 primeros libros que no se hicieron, porque la verdad es que yo decidí grabar los vídeos pues cuando estaba revisando precisamente y vi pues que eran estudios pues que venían muy bien para el tiempo actual, para lo que estamos viviendo del globalismo, de los Rothschild, de la bestia del mar, de la bestia de la tierra, etcétera, etcétera. Bueno, sin más preámbulos, vámonos con el capítulo 10, que es el gran trono blanco. Apocalipsis 20, del 11 al 12 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos, al grande y al pequeño, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esta es la segunda resurrección, e incluye a todos los que han vivido desde el principio de los tiempos. Es obviamente diferente de la primera resurrección, la cual estuvo limitada a aquellos llamados gobernantes para la era mesiánica, es decir, el gran milenio sabático. Los profetas generalmente tratan este juicio como el clímax de la era, aunque más tarde hay un clímax mayor en la restauración de todas las cosas. No obstante, el gran trono blanco es donde toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa lealtad a Cristo. Isaías 45, del 23 al 25 y Filipenses 2, del 9 al 11. Y resaltamos eso, toda rodilla, no algunas rodillas, toda rodilla. En otras palabras, es el momento de la verdad, cuando todos los hombres reconocen a Cristo como Rey y se hacen creyentes, confesando que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Porque Pablo también nos dice en 1 Corintios 12:3, por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice maldito sea Jesús, y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Es decir, que estas personas doblan las rodillas, confiesan al Señor Jesús porque han recibido el Espíritu Santo y por lo tanto en ese momento son salvos. Por lo menos a nivel de la primera fase, la fase digamos de Pascua, de los primeros pasos. Por lo tanto, cuando todos los hombres en el gran trono blanco confiesan lealtad a Cristo, llamándolo Señor, solo pueden hacerlo por el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando toda rodilla se dobla ante el gran trono blanco, no se dobla en contra de su voluntad, sino que se dobla como reacción a la dirección del Espíritu Santo dentro de ellos. En otras palabras, no solo serán justificados por la fe en Él, sino que también serán llenos del Espíritu Santo en ese momento. Es decir, lógicamente ellos ven la gloria del Señor y no les da más remedio
no les queda más remedio que reconocer que es el Señor, y en ese momento pues son llenos, ¿no? Aún así, esto no anulará su juicio, pues ellos, como todos los creyentes, deben experimentar el bautismo de fuego para que el Espíritu Santo pueda llevarlos a la madurez espiritual. Experimentarán la Pascua cuando confiesen a Jesucristo y se inclinen ante Él, pero Pentecostés y su bautismo de fuego es un proceso más largo, donde los hombres aprenden la obediencia hasta ponerse de acuerdo con Dios, que es la etapa de tabernáculos. Ya digamos que el acuerdo está más allá de la obediencia. Ya ha habido una unión de las voluntades, que es la cima de la espiritualidad. Yo no quiero más que lo que tú quieras, y estoy de acuerdo y estoy perfectamente feliz y gozoso de hacer tu voluntad. Así también esto caracterizará la era del juicio que sigue al gran trono blanco. El primer juicio sobre Adán. La última batalla de la era del reino le da a Dios el derecho legal de reclamar todas las demás partes de la tierra por derecho de conquista y de acuerdo con las leyes de la guerra. Como creador, él siempre fue dueño de la tierra, pero en un sentido legal. Fue vendida a otro en pago de una deuda, la deuda en la que Adán incurrió cuando pecó al principio. Tal venta habría sido innecesaria, excepto por el hecho de que a Adán se le había dado autoridad o dominio en Génesis 1:26. Al delegar autoridad, Dios no renunció a su soberanía, esto es importante, pero aún así sometió toda la prueba a un proceso legal. Este proceso llevó tiempo y estuvo sujeto a las leyes del tiempo, un largo ciclo jubilar de 49.000 años, dividido en 7 periodos de semanas. Toda la propiedad de Adán, es decir, toda la tierra, fue vendida a un comprador anónimo para que se hiciera el pago, de acuerdo con el principio legal que Jesús estableció en su parábola en Mateo 18:25. Pero como no tenía los medios para pagar, es decir, la deuda, su señor ordenó que lo vendieran junto con su esposa, hijos y todo lo que tenía, y que se hiciera el pago. Por la ley de la autoridad, no solo Adán, sino toda su propiedad fue vendida para pagar la deuda, e incluso esto fue insuficiente. Así Adán y su familia también fueron vendidos como esclavos al pecado. Ese fue su nuevo dueño, el pecado. Y Pablo reconoce esto en Romanos 7:14 diciendo: yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Trata al pecado como dueño de esclavos, como amo de esclavos, y a su carne, es decir, a la identidad adámica, como a un esclavo a quien se le ordena hacer su voluntad por la ley del pecado. Romanos 7:25. Por la ley del pecado estoy obligado, porque he sido vendido, a hacer lo que el pecado me dicta. Debido a que la ley expresa la mente, la voluntad y la naturaleza de Dios mismo, él no estaba dispuesto a invalidar la ley o desecharla. En cambio, comenzó el largo proceso legal de reclamar su creación. Pero debido a que la ley ordenaba que los esclavos trabajaran durante 6 años, Éxodo 21:6, la humanidad tuvo que permanecer en cautiverio durante 6.000 años. Sin embargo, la misma ley ordenaba una liberación del trabajo en el año sabático, y esto le dio a Dios el derecho legal de instituir la primera resurrección, liberando al primer grupo de creyentes conocido como vencedores. Pero la ley reconoce que algunas deudas requieren más de 6 años de trabajo y que algunos hombres deben ser esclavos hasta el año del jubileo. Por lo tanto, después del año sabático, los que todavía son deudores deberán volver a trabajar al comienzo del 8º año. Este es el trasfondo legal del juicio del gran trono blanco al principio del 8º milenio, en el cual la mayoría de la humanidad es juzgada y debe continuar su labor hasta el jubileo de la creación, que ya saben que será los 49.000 años, reduciendo los 7 primeros, pues serían 42.000, que restarían. Bien, comprender esta ley también nos ayuda a definir el lago de fuego en términos prácticos, como veremos en breve. La ley de propiedad.
El juicio del gran trono blanco se basa en el derecho de propiedad de Dios. Dios es dueño de todas las cosas por derecho de creación, pero el uso de estas cosas está limitado por la ley. Ya hemos mostrado cómo la creación fue vendida por la ley del pecado como pago de la deuda de Adán. Esto puso límites a la soberanía de Dios en un sentido legal, pero no tanto como para que Dios fuera derrotado. Solo significó que Dios estaba limitado por su propia naturaleza justa para reconciliar todas las cosas durante un periodo de tiempo en un proceso legal. Estaba, mejor vamos a poner, quedaba. Por lo tanto, al final Dios será un ganador rotundo. Es decir, no es que el diablo se lleva al 90%, al 95%, al 80%, a la inmensa mayoría al infierno con él, y luego le proclamamos a Dios ganador, ¿no? Pues menudo ganador, pírrico ganador, ¿no? No, el Señor va a ser un ganador rotundo, porque dice que toda rodilla se va a doblar, Él va a rescatar todo lo que se perdió. Si por un solo hombre entró el pecado y todos murieron, ¿cuánto más reinarán en vida por uno solo? Es decir, no le vamos a quitar valor al acto de redención de Cristo y darle un valor inconmensurable al acto pecaminoso de Adán. No puede ser, ¿verdad? Y mucho menos al diablo tampoco. Bien, él no perderá la mayor parte de la creación que posee y ama, como han pensado tantos teólogos. Todo lo que Adán perdió se perdió temporalmente a causa de su autoridad, pero Dios nunca renunció a su soberanía, que es mayor que toda autoridad. Su soberanía prevalecerá al final y Dios volverá a ser todo en todos. 1 Corintios 15:28. Es decir, nosotros tenemos autoridad, pero Dios tiene soberanía. Y al final la soberanía puede sobre la autoridad. Y como suelen decir, bueno, Dios no te obliga, pero te lleva al lugar donde tú quieres someterte. Dios no te obliga a someterte, Dios no te obliga a dejar de pecar, pero te lleva a un lugar donde tú voluntariamente lo haces. Y ahí en el gran trono blanco, pues todo el mundo contempla su gloria y todo el mundo se derrite, lógicamente. Y a mí me parece muy fácil de entender. No sé cómo no lo entendíamos antes, ¿verdad? Estábamos parcialmente cegados. Ese es el sino de Pentecostés, de la edad de Pentecostés, el velo, pero como dice también la palabra, cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. ¿Y cuándo se convierte uno al Señor? Cuando muere a la carne y sale de Pentecostés, cruzando el Jordán y entra en la tierra prometida de tabernáculos. Bien, entonces al Señor prevalecerá y Dios será todo en todo. Una de las leyes de propiedad se encuentra en la breve parábola de Jesús en Mateo 13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que un hombre halló y escondió, y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Jesús es el hombre que encontró un tesoro escondido. Israel fue llamado el especial tesoro de Dios en Éxodo 19:5, y especialmente los que temen al Señor y estiman su nombre serán las joyas de Dios. Eso dice Malaquías 3 del 16 al 17. Pero el hombre de la parábola no robó el tesoro para tener derecho a reclamar el tesoro. Tuvo que comprar el campo donde estaba escondido el tesoro, así que Jesús entregó todo lo que tenía, es decir, entregó su propia vida para comprar el campo y obtener el tesoro. En una simple parábola, Jesús expuso el plan divino. Anteriormente, él dijo en Mateo 13:38, el campo es el mundo. Por lo tanto, para obtener el tesoro, los que temen al Señor, compró todo el campo, es decir, el mundo. Era la única forma lícita de obtener lo que quería, porque si hubiera tomado el tesoro sin ser dueño primero del campo, habría violado su propia ley. Jesús no pecará para que la gracia abunde. No importa cuánto desee poseer el tesoro, él lo va a obtener de forma lícita, sometiendo a sus propias leyes. De hecho, son su integridad y justicia las que aseguran la estabilidad del universo, porque si uno que es soberano violase la ley, es decir, uno que es Dios, violase la ley, que es el carácter de Dios, el universo sería vendido al pecado y no habría nadie calificado para redimirlo.
Este principio de propiedad se ve más en la última batalla contra Gog y Magog, en Apocalipsis 29. Es la intención de Dios tomar posesión de toda la tierra, pero debe hacerlo de manera legal. Y por eso el plan de salvación va en fases. Al liberar al diablo para que tiente a Gog y a Magog, para que provoque su ira y resentimiento interno se manifiesten, él libera para que provoque la ira de los hombres que quedan al final, que todavía han conservado sus religiones o idolátricas o lo que fuera, y el resentimiento interno están ahí, porque ellos están en las tinieblas de afuera. Entonces suelta a Satanás y Satanás los chincha para que se manifieste lo que hay en el corazón y para que ataquen al reino. Entonces Jesús contraataca inmediatamente con la ley de autodefensa contra la agresión ilícita, mediante la ley de autodefensa contra esa agresión ilícita. Esta victoria y conquista pone al resto del mundo bajo el control legal de Jesucristo, permitiéndole tomar el tesoro escondido en el campo, que entonces será suyo. En este caso, el tesoro escondido será el resto de los muertos, Apocalipsis 25, y convocarlos a todos en la segunda resurrección será el momento en que él reclame el resto del tesoro escondido o enterrado en el campo. Bien, el impedimento final de la ley. El juicio, entonces, se basa legalmente en la propiedad de Dios del mundo entero todo lo que hay en él. Dios finalmente tiene el derecho legítimo de cumplir su pasión de salvar a toda la humanidad y restaurar todas las cosas en la creación. En ese momento los impedimentos de la ley se eliminarán en gran medida. Sin embargo, no del todo, porque él todavía deberá juzgar a los que resucitan para cumplir toda justicia. Jesús dijo en Mateo 5 del 17 al 18, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no vine para abolir, sino para cumplir. Y fíjese que nos hemos empeñado en decir mucho tiempo que la ley ha sido quitada y abolida. Es tremendo, ¿no? Más claro no puede estar. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mientras los juicios de Dios sean relevantes, la ley se mantiene. Solo cuando todas las cosas hayan sido reconciliadas y todas estén de acuerdo con Dios y su naturaleza, la ley ya no necesitará juzgar a nadie, por tanto será innecesaria. Eso estamos hablando del año 49.000, al final de los 50 jubileos de 1000 años, ¿no? O los 70 jubileos de 7 por 7, 49, ¿no? En otras palabras, la ley será pasiva en lugar de activa, ya que no será necesario enseñarla porque todos la cumplirán en todo lo que hagan. Porque nadie la violará, no habrá más juicio por el pecado. Pero entre el gran trono blanco y el jubileo de la creación aún quedará mucho juicio por hacer. La ley de fuego, como la llamó Moisés en Deuteronomio 32.2, estará activa durante ese tiempo, imponiendo obediencia siempre que sea necesario, hasta que todos hayan llegado al acuerdo por naturaleza. Ya no es de una forma compelida por una ley, ni siquiera por la obediencia, sino que hemos llegado a un acuerdo, tenemos la misma naturaleza de Dios, y por tanto lo obvio es estar de acuerdo, y entonces ahora hace innecesario una ley que tenga que corregir desviaciones porque no las habrá. El anciano de días. Juan nos dice en Apocalipsis 20:11, vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Él no nos dice quién estaba sentado en ese trono, sin embargo, debido a que vio la misma escena que vio Daniel, podemos identificarlo como el anciano de días, Daniel 7:9. La versión concordante lo llama el transmisor de los días, o el traspasador de los días, ¿no? Ambas traducciones son correctas, mostrando un doble significado. Él es anciano, o antiguo, o viejo, como podría traducirse avanzado en años, pero también transfiere autoridad de uno a otro.
A medida que avanzan los días, en el tiempo, hay un cambio de autoridad, primero de Babilonia a los santos del Altísimo y en segundo lugar de las naciones en general, aquel que está sentado en el gran trono blanco. Daniel y Juan tienen cada uno su perspectiva única. Uno ve detalles que el otro no ve, pero ambos tienen suficiente revelación en común para hacernos saber que están viendo la misma escena. ¿Quién entonces está sentado sobre ese gran trono blanco? Daniel 7, del 13 al 14 nos dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, y se acercó al anciano de días, y se presentó ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino. Por lo tanto, vemos dos seres aquí, seres con mayúscula. El primero es el anciano de días, pero el segundo es Cristo, que viene con las nubes del cielo. Cuando el sumo sacerdote le ordenó a Jesús que dijera toda la verdad en el tribunal de justicia donde estaba siendo juzgado, testificó en Mateo 26:64: de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Según Lucas 22:70, el concilio le preguntó a Jesús directamente: ¿entonces eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: sí, lo soy. Por lo tanto, Jesús se identificó como aquel a quien el anciano de días le daría dominio, gloria y reino. Luego fue crucificado bajo el cargo de blasfemia por supuestamente dar falso testimonio bajo juramento. ¿Por qué se delegó la autoridad a Cristo? La información de Daniel termina en este punto y Juan dice aún menos sobre la identidad del que está en el trono. La revelación importante para Juan es que los muertos estaban siendo juzgados. Sin embargo, no hay duda que Juan sabía que el anciano de días había delegado todo el juicio al Hijo, porque leemos las propias palabras de Jesús en Juan 5, 21 al 23. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Los judíos, por ejemplo, dicen que creen que están honrando al Padre, pero no pueden honrar al Padre mientras no acepten al Hijo. Podemos concluir entonces que el Padre es el anciano de días, que se sienta en el gran trono blanco, pero ha delegado o transferido toda la autoridad al Hijo, quien está llamado a juzgar a todos los hombres. Además, debido a que Jesús se convirtió en la víctima del sacrificio por el pecado de todo el mundo, se ganó el derecho de perdonar o condenar, por la ley de derecho de las víctimas. Por lo tanto, el Hijo también da vida a quien Él quiere. De hecho, Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Ejerciendo ese derecho. Esta transferencia de autoridad para juzgar se basó en la ley de derechos de las víctimas. Entonces vemos que aunque todos los hombres han pecado contra el anciano de días, tan pronto como Jesús asumió la responsabilidad de todos los pecados sobre sí mismo, también recibió el derecho de perdonar o de condenar. La ley de derechos de las víctimas es la razón legal por la que se delegó el juicio al Hijo, y como sabemos, Él dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Conocemos la intención final de Cristo por su puerto, porque Él lo declaró mientras estaba en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Su intención es perdonar, pero esto no elimina un cierto nivel de juicio. El juicio responsabiliza a los hombres para instruirlos en los caminos de la rectitud y la justicia. Solo cuando entendemos que el juicio es temporal, podemos ver cómo Cristo tiene la intención de equilibrar el juicio con la misericordia y lograr su objetivo final de perdonar y salvar a todos aquellos cuyos pecados lo victimizaron. Miedo a su rostro, a estar delante del rostro de Dios. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia en este caso es la palabra griega prosopón, que quiere decir rostro,
de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, o de cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Esta afirmación parece extraña. ¿Por qué la tierra y el cielo querrían huir del rostro o de la presencia de Dios? ¿Se debe temer o amar al anciano de días? Una vez más, debemos interpretar esto con ojos hebreos, en lugar de griegos o cualquier otro punto de vista. La palabra griega prosopon significa rostro y lleva el significado de la palabra hebrea panak y su plural panim. Literalmente significa cara, caras, rostro, rostros, ¿no? Pero a menudo es intraducible. Por ejemplo, en Éxodo 34, 23 dice: 3 veces al año todos vuestros varones se presentarán delante del Señor Dios, el Dios de Israel. En este caso delante es panim. Panim, que quiere decir del rostro, delante del rostro del Señor, del rostro del Señor Dios, el Dios de Israel. Fueron instruidos para presentarse ante el rostro del Señor. Subrayamos el rostro del Señor Dios. Estar frente a la cara de uno era estar en la presencia de uno. Entonces, la New American Standard Bible traduce Apocalipsis 20:11, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. La traducción es precisa, aunque no literal. Presencia, rostro, cara. En la antigüedad se creía comúnmente que si alguien veía a Dios cara a cara, moriría. Tal creencia era precisa en el sentido de que ninguna carne mortal y pecaminosa puede vivir en la presencia de Dios. Éxodo 33:20. Por eso tenemos que morir a la carne para entrar en tabernáculos y vivir en la presencia de Dios. O poder decir, como decía, ¿quién decía? Elías, ¿no? Vive Dios en cuya presencia estoy, ¿no? O Eliseo, no sé quién de los dos lo dijo. Pero, ¿qué pasa con las personas inmortales que son justas o aquellas que han sido imputadas como justas? Se nos ha prometido la capacidad de ver a Dios y vivir. Bueno, en el caso de Abraham era anda delante de mí, sé perfecto, que parecido es lo mismo, o sea, yo te estoy mirando, ¿no? Anda delante de mí o ande frente a mí. Cuando el rostro de Moisés resplandecía cuando regresaba del monte, Éxodo 34:29, la presencia o rostro de Dios estaba en su rostro, valga la redundancia. Estaba en su cara, vamos a poner cara aquí en vez de rostro, en su cara. Y esto definió la promesa de Dios para todos nosotros. Los israelitas huían del rostro de Moisés hasta que él puso un velo para ocultar la gloria de Dios. Éxodo 34:30. El viejo hombre de carne no puede evitar huir de la presencia de Dios. La carne carece de la fuerza de voluntad para estar ante el rostro de Dios. Y puesto que el pecado ha penetrado tanto en el cielo, es decir, en el segundo cielo, como en la tierra, se dice que ambos huyen ante el rostro de Dios, ante la presencia de Dios. Sin embargo, en la resurrección, toda carne es convocada a presentarse ante el rostro de Dios en el gran trono blanco. Este es un mandato del juez, no una sugerencia que podría persuadir a los pecadores a venir. Ahí nadie se puede sustraer, nadie se puede escapar. El punto de vista de Juan sobre el llamado se contrasta así con el deseo de la carne de huir, mostrando que no hay lugar para correr y esconderse. Por lo tanto, no se halló para ellos ningún lugar al que huir. Se sobreentiende. Esta es una declaración que muestra que la voluntad de Dios prevalece sobre la voluntad del hombre. El hombre es arrestado y llevado ante el juez, y la voluntad del hombre es impotente en este punto de la historia. El anciano de días, el viejo, ha venido y todos resucitarán, como profetiza la ley en Levítico 19:32. Por el antiguo pacto, la ley manda a los hombres levantarse, pero al final, delante de las canas, dice Proverbios, te levantarás.
Por el antiguo pacto, no sé si es la propia ley de Levítico. Por el antiguo pacto la ley manda a los hombres levantarse, pero al final la voluntad del hombre puede o no cumplir con la ley. Pero por el nuevo pacto la ley es una promesa y una profecía basada en la voluntad de Dios de que eso va a ser así y se va a cumplir inexorablemente, que la voluntad del hombre no puede resistir. El grande y el pequeño. Juan continúa en Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, al grande y al pequeño, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Si está el libro de la vida, lógicamente, y estamos hablando de una resurrección, en este caso la segunda o resurrección general, lógicamente es que hay creyentes también en esta resurrección, porque solo en la primera, porque solo los vencedores son levantados en la primera resurrección. Hay que tenerlo muy presente porque siempre se nos dijo que no, que todos ya has creído, ya está todo hecho. Sabemos por la declaración anterior de Juan que los vencedores resucitarán 1000 años antes que el resto de los muertos. Entonces es evidente que en el gran trono blanco el resto de los muertos que resucitan incluyen a todos menos a los vencedores. Es decir, hay los creyentes que no son vencedores, más todo el resto de la humanidad y los incrédulos. Jesús nos dice en Juan 5, 28 a 29 que esta resurrección general incluirá tanto a los creyentes como a los incrédulos. Los creyentes recibirán vida en ese momento, mientras que los incrédulos recibirán juicio. Pablo confirma esto en Hechos 24, 14 al 15. Pablo también nos dice en 1 Corintios 3 del 11 al 15 que esos creyentes, aquellos que han puesto a Cristo como su fundamento, pero alcanzaron a ser vencedores, serán salvos así como por fuego. Si edificaron su fundamento con obras hechas de madera, heno y paja u hojarasca, sus obras serán quemadas, pero si construyeron con obras hechas con oro, plata y piedras preciosas, el fuego no consumirá tales obras y serán recompensados en consecuencia. Bien, ahí puede que haya algunos que por ciertas obras tengan que ser recompensadas, pero si no han nacido en la primera resurrección, pues tendrán que esperar y pasar por un proceso para recibir la inmortalidad. Se dice que en los evangelios que hay siervos que recibirán muchos o pocos azotes. Por lo tanto, los grandes y los pequeños son juzgados según sus obras, ya sean creyentes o incrédulos. En cambio, los vencedores no son juzgados por sus obras, porque fueron aprobados y recibieron ya la inmortalidad, sus cuerpos glorificados en la primera resurrección. Pero los creyentes, teniendo fe en Cristo, reciben vida inmortal, incluso si muchas de sus obras no fueron en obediencia a su voluntad. En este caso, ellos, aunque tengan que ser juzgados por sus obras, reciben vida inmortal. Lo decíamos aquí, unos para vida inmortal, yo creo que lo podemos resaltar, serán vida inmortal en ese momento, y los otros juicio. Se nos dice muy poco acerca del juicio real sobre tales creyentes. Los escritores bíblicos suponen que ya habremos estudiado la ley, por lo que sabremos cómo se juzga a los pecadores. Es una suerte para los creyentes que el fuego de Dios no sea literal. Todos los que han experimentado Pentecostés han entrado en el fuego de Dios, incluso en su vida en la tierra. Es el bautismo de fuego profetizado por Juan el Bautista. En Mateo 3 del 11 al 12, que detrás de mí viene aquel que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Bien, el fuego profetizado por Juan el Bautista en Mateo 3 del 11 al 12, que se cumplió el día de Pentecostés, Hechos 2:3. El propósito del fuego del Espíritu Santo es funcionar como un fundidor, Malaquías 3:3, para purificarlos y refinarlos como al oro y la plata,
Digamos que en Pentecostés, porque ahí ya comenzó con el símbolo de las lenguas de fuego repartidas sobre las cabezas de todos los que estaban presentes. Es el simbolismo del comienzo del bautismo de fuego. En otras palabras, el oro, la plata, las piedras preciosas que pasarán por el fuego en el día del juicio, resaltamos no deben verse como un montón de obras que arderán fuera de nosotros. En cambio, nuestras obras son parte de nosotros, ya sean espirituales o carnales, y por lo tanto necesitamos ser purificados y refinados interiormente de nuestras obras. Juan el Bautista cambia la metáfora por el trigo cuya paja se está quemando, mientras se guarda la parte comestible del trigo que se almacena en el granero de Dios. Mateo 3:12. Se nos ha dado la fiesta de Pentecostés como un don divino del Espíritu Santo, no para destruirnos por su bautismo de fuego, sino para purificarnos y refinarnos y prepararnos para la fiesta de tabernáculos. Si permitimos que Pentecostés haga su obra dentro de nosotros, entonces seremos vencedores que calificarán para la primera resurrección y ya no necesitaremos el fuego para ser refinados en el gran trono blanco, porque ya en tiempo en vida pues fueron quemados completamente como holocausto. No se bajaron del altar hasta que su carne fue totalmente consumida y pudieron cruzar de la edad de Pentecostés a tabernáculos, salir del desierto y entrar a la tierra prometida. El hecho de que busquemos la fiesta de tabernáculos no significa que despreciemos la Pascua o Pentecostés. Muy importantes, son etapas necesarias en las cuales no se puede llegar a tabernáculos, pero recordando otra vez lo que decía George Warnos, y eso lo decimos a nuestros amados pentecostales, entre los cuales yo estuve muchos años, no se trata de regresar a Pentecostés, sino de avanzar a tabernáculos. Hay más allá de Pentecostés, son 3 fiestas: Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Son 3 etapas, no 2. En cambio, estamos llamados a ser justificados a través de la Pascua y luego a recibir el bautismo de fuego del Espíritu Santo, que viene en Pentecostés, abrazando el a menudo doloroso ardor de nuestra carne, el a menudo ardor de nuestra carne para conseguir con todos los vencedores una mejor resurrección. Bien, pues hasta aquí, queridos, en el día de hoy. Dios mediante continuaremos el próximo capítulo que veamos, cuando volvamos a tocar Apocalipsis, veremos el capítulo 11 y como es corto, seguramente el siguiente, los libros fueron abiertos. Y el próximo vídeo, eso sí, cambiamos. El próximo vídeo toca Apocalipsis, porque hacemos siempre 2 vídeos de Apocalipsis y uno del resto de las cosas. Hacemos como digamos 4, estamos llevando 4 temáticas. Apocalipsis dos veces, después pues esas otras cosas más breves de donde tratamos cosas para nuevos creyentes y demás, después el libro de la segunda venida y también, pues para terminar, el libro mismo. Eso es lo que los libros míos, que con eso completamos ese ciclo. Bueno, pues lo dicho, de nuevo les encomiendo a la gracia de nuestro Señor, que siempre es bueno, todo el tiempo, aunque a veces no nos lo parezca, pero cuando nos pasa por las aguas o por el fuego es con un motivo misericordioso, que es de perfeccionarnos para que seamos como Él y para la postre bendecirnos. Así que les dejo en sus manos y les bendigo en su nombre y nos vemos Dios mediante en el próximo vídeo. Hasta entonces.